Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro webinar que se viene para las empresas en Chile. Hoy tenemos un gran invitado, Felipe Bravo. Felipe es economista, es director ejecutivo de Radom Asesorías e Inversiones, empresa dedicada al asesoramiento de personas, empresas e instituciones en temas sociales, económicos y financieros, caracterizándose por un enfoque práctico y de negocio. Además, él es director del Centro de Modelamiento de Negocios de la Universidad Mayor. Es ingeniero comercial. Mención Economía de la Universidad de Santiago de Chile y máster en Economía de Boston University. Un gran invitado, como ustedes podrán apreciar. Y ahora también dejaré con ustedes un par de minutos a nuestro profesor, director académico de bastantes programas de U Corporativo, el profesor Patricio Valenzuela. Estás muteado, Patricio. Perdón, buenas tardes. Agradecemos a todas y todos el estar hoy día con nosotros puntualmente. Es un gusto poder ver tantas personas interesadas para una también muy importante presentación que hemos preparado con un economista prestigioso, desde mi mirada y economistas de mundo real y economistas teóricos. Para mí, Felipe es un economista de mundo real y eso es el valor que vimos en un corporativo, y como director académico del área lo invitamos a participar. Así que te doy la bienvenida, Felipe. Indicamos a todos los asistentes y todas las asistentes que pueden redactar sus preguntas en el chat. Les pedimos que el chat las dirijan a todo el grupo y ahí vamos a estar tomando nota, Marcela y yo, para luego plantearles sus consultas. Pueden ir planteando las consultas o comentando en la medida que Felipe presenta y las vamos a abordar al final o vamos a ir sintetizando para tener una conversa entretenida de economía, ya que este es un año muy particular y donde hay muchas decisiones en juego. Felipe, bienvenido y éxito. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos esta presentación hablando un poquito de lo que nosotros estamos viendo en Radom para la economía chilena en una situación bastante convulsionada. El resumen de la presentación para que después se puedan ir y no seguir hasta el final, la tenemos en estos bullets que aquí aparecen. Yo creo que la presentación es harto más entretenida que los bullets de todas maneras, pero aquí está dentro de lo principal, qué es lo que nosotros estamos viendo. Partamos por la economía internacional, dado que Chile es una economía abierta al mundo que claramente depende de lo que pasa allá. Nosotros creemos que Estados Unidos y China fundamentalmente van a ser el motor del crecimiento global. Siempre lo han sido en general, pero hoy día en todo lo que es la recuperación van a liderar esta recuperación, sin lugar a duda, este año y el próximo también. Dicho eso, creemos que la demanda global por bienes y servicios ya va a seguir teniendo presiones importantes sobre los precios de materias primas y de bienes en general. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que es el costo de transporte ha aumentado más de 5 veces en los últimos meses y eso, sin lugar a dudas, se va a reflejar en inflación que ya estamos viendo y que vamos a seguir viendo en los meses que siguen. Y eso, sin lugar a dudas, va a tener un impacto importante en las acciones de política monetaria y de política fiscal, no solamente de gobiernos como Chile, sino también de las economías más grandes del mundo. Y eso es algo que ya está ocurriendo y que sin lugar a dudas mueve a los mercados también. Adicionalmente, estamos viendo que estas políticas van a seguir siendo expansivas. Eso no tan solo en la economía desarrollada, también en las economías emergentes como la chilena, y eso sin lugar a dudas va a estar apuntalando una recuperación global que todavía es incipiente. Incluso en Estados Unidos los últimos datos muestran que el COVID y las variantes del COVID están generando efectos importantes sobre la creación de empleo y sobre la actividad económica, lo cual, sin lugar a dudas, creemos que va a tener un impacto considerable en los meses que siguen. Por lo tanto, vemos que
las políticas van a seguir siendo atractivas, van a seguir siendo expansivas, y eso tenemos que tomarlo en cuenta en la ecuación de crecimiento y las decisiones de inversión que nosotros vayamos desarrollando. Al mismo tiempo, creemos que en general el apetito por riesgo va a seguir siendo importante. Y eso un reflejo de todas las cosas que estamos viendo. O sea, van a haber vaivenes, van a haber expansiones, van a haber caídas en las tasas de crecimiento de las economías y del empleo y de otros indicadores, pero sin lugar a dudas creemos que la recuperación va a venir a ritmo distinto, pero eso va a estar favoreciendo los activos de renta variable sobre otros de renta fija y en general activos que se pueden ir dando. Dicho eso, llegamos a Chile, donde sin lugar a dudas creemos que, y vamos a verlo a continuación con algunos gráficos y cuadros, Chile lo está haciendo relativamente bien en los avances en controlar la pandemia, ¿ya? Y todas las políticas, no tan solo fiscales, monetarias, sino que también las políticas de incentivo e inyección de dinero a las personas y a las empresas, fundamentalmente a las personas que hace el Congreso, ya van a seguir favoreciendo la actividad económica y el dinamismo de distintos sectores y de distintos servicios que lo han pasado bastante mal. Llámese servicios como restaurantes, hoteles, consumo en general. De la misma manera, y para nadie es un misterio, es cosa de leer el diario, ver las noticias, hay luces amarillas que dicen relación con todo el panorama electoral. Este año es un año con muchas elecciones y como siempre en años electorales hay incertidumbre, o sea, esta incertidumbre no es propia de este episodio particular, sino es algo habitual. Del mismo modo, todo el tema legislativo y todas las leyes que se están discutiendo también generan un ruido que es probablemente un poco mayor de lo normal. ¿Y para qué decir toda la discusión constitucional, que ya se lleva, completó un mes la Asamblea, y le queda otro tanto de trabajo para redactar una nueva constitución y todas las demandas sociales que sin lugar a dudas van a tener efectos positivos y negativos, cosas que hay que verlas, pero sobre todo en el clima de negocios y en la inversión en general. Hoy día veíamos el informe de empresas que publica el Banco Central, en el cual se muestra un relativo optimismo en los distintos sectores económicos, y eso es reflejo también de las últimas noticias que se han ido generando en el ámbito electoral. Pero sin lugar a dudas queda mucho por recorrer, mucho camino, quedan muchos meses para terminar el año, para terminar todas las elecciones, y esto sin lugar a dudas se va a continuar reflejando en el precio de algunos activos financieros, fundamentalmente el tipo de cambio, cosa de ver que estamos ahí bordeando los 780 pesos por dólar y perfectamente posible lo supere en algunos días más, incluso mañana. Del mismo modo, creemos también que, al igual que en el resto del mundo, la demanda por bienes y servicios, la escasez de inventarios en algunos casos, lo vemos sobre todo en materiales de construcción, va a generar efectos sobre los precios que hay que tomarlos en consideración. Y a esto sumado todo el efecto de los combustibles, a pesar de que vamos a tener mañana la primera baja en el precio de los combustibles en varias semanas, en varios meses, mejor dicho, esto es algo que va a continuar y hay que tomarlo en consideración al momento de tomar nuestras decisiones de negocio. Y por último, tenemos que agradecer lo que veíamos al inicio de esta presentación, que es el sector externo que sin lugar a dudas va a continuar favoreciendo la demanda doméstica de bienes y servicios. Y así llegamos a Chile. La pregunta es, ¿cómo estamos viendo esto? ¿El vaso medio vacío o el vaso medio lleno? Y la verdad que tenemos que empezar a lidiar entre el realismo, el desaliento, decisiones de inversión locales, internacionales. ¿Cómo llegamos acá? Es un poco ya lo mismo. Lo importante es ver cómo salimos y cómo gestionamos la situación que hoy día estamos viviendo. Y sin lugar a dudas, el sector externo va a ser súper relevante. Sin lugar a dudas, vamos a ver una recuperación de la actividad económica. Esto no es un misterio. Ya sabemos que Estados Unidos y China van a liderar esa recuperación y eso va a tener una demanda por nuestros bienes que es bastante interesante y que va a favorecer el comercio exterior de Chile, sobre todo las exportaciones. Sin embargo, también vemos que la recuperación del empleo no va a ser a un ritmo muy rápido. Ya es cosa de ver los últimos datos en Estados Unidos, que es una economía que lo está haciendo bastante bien desde el punto de vista de la generación de actividad, y en el último tiempo, a pesar de la reactivación por la variable delta,
en el manejo y control de la pandemia, ¿ya? Vamos a ver que las tasas de interés van a seguir subiendo. Esto va a afectar, sin lugar a dudas, no tan solo el rendimiento de los activos de renta fija, sino también todas las decisiones de financiamiento y de endeudamiento de las compañías a lo largo del mundo, y eso hay que tomarlo en consideración. Sin lugar a dudas, las tasas de interés van a subir, pero todavía están a niveles bastante bajos y bastante interesantes para tomar decisiones de mediano plazo. Por lo tanto, no es un problema que lo estemos viendo hoy día al momento de ir y gestionar nuevas decisiones de inversión en Chile y en el resto del mundo. Y claramente la recuperación y la mayor demanda va a generar efectos sobre el precio de las materias primas, sobre todo el cobre y el petróleo. Vemos que hay inventarios bastante agotados, por lo tanto la producción está a plena capacidad, no se puede seguir produciendo y eso va a generar también presiones sobre los precios, que es la que hemos estado viendo. Dicho eso, creemos que el consumo y la inversión van a continuar a nivel global. En Estados Unidos, el presidente Biden fue electo con un plan de infraestructura que genera mayor conectividad, no tan solo física, sino también en telecomunicaciones, con Internet y otros planes de infraestructura que van a generar una mayor inversión también y va a tener efectos sobre la actividad económica y sobre las tasas de interés. Tenemos que considerar también que no tan solo en China, sino en Estados Unidos y en otras partes del mundo van a haber necesidades de recaudar más, porque la pandemia generó mucho gasto y que continúa, mejor dicho, y eso, sin lugar a dudas, va a tener que pagarse más temprano que tarde. Y ahí, sin lugar a dudas, industrias como la tecnológica van a tener que pagar un mayor precio porque han sido las grandes ganadoras en esta crisis. Y ahí probablemente van a haber nuevas regulaciones, van a haber nuevos impuestos que deberían de alguna u otra manera afectar la competitividad, pero dicho eso, creemos que es uno de los sectores más atractivos que tenemos que ver. Son sectores sumamente caros en cuanto a las valorizaciones que ellos están teniendo, pero sin lugar a dudas el mundo tiene un apetito y tiene una muy buena disposición hacia invertir en esos sectores. No tenemos que olvidarnos de la pandemia porque la pandemia continúa y los efectos no van a terminarse este año y probablemente tampoco el próximo. Y estos gráficos muestran un poquito cómo ha sido la gestión. Nosotros somos las barritas azules. El gráfico de la izquierda muestra los contagios por millón. El eje de la derecha es la línea de Chile. Y mientras en el mundo los contagios están aumentando, nosotros tenemos una tendencia permanente y continua hacia la reducción. No digo que con esto se va a acabar la pandemia, porque probablemente va a haber un nuevo rebrote, como ha ido ocurriendo en distintas economías del mundo, pero sin embargo, hoy día la gestión de la pandemia en Chile es muy, muy buena en cuanto a los contagios. Y eso probablemente atribuido a lo que está ocurriendo con el gráfico de la derecha. La barrita azul muestra el porcentaje de la población de Chile que está vacunado con 2 dosis, con el esquema completo. Probablemente viene una tercera dosis, pero si lo comparamos con el promedio mundial, este gráfico es bastante mentiroso porque aquí están todos los países del mundo, pero si lo comparamos con los principales países o los países que llevan la vanguardia en todo lo que es proceso de vacunación, claramente estamos muy bien posicionados. Y eso, sin lugar a dudas, es un reflejo también de lo que nosotros esperamos hacia adelante. Y lo que estamos viendo este año en general es una recuperación mundial importante. Dentro de todos los países, el FMI hizo proyecciones actualizadas ahora último, y salvo Perú, que tiene un ciclo político con bastantes dudas, todos los países del mundo tienen una revisión al alza en las perspectivas de crecimiento este año 2021, que no vienen más que recuperar lo perdido durante el año 2020. Recordemos que el año 2020 solo China creció en cuanto a actividad económica, todos los otros países del mundo cayeron, y cayeron algunos de forma importante. Y ya de cara al 2022, ahí vemos crecimientos disímiles. Sin lugar a duda, el mayor crecimiento va a estar en las economías desarrolladas y China, y las que están al debe, sin lugar a duda, son las economías latinoamericanas, y esa es una señal de preocupación que tenemos que ir tomando nota, porque claramente esto no termina, no luce bien para la economía
latinoamericana y nuestros socios comerciales en general. Así vemos que en general las tasas de interés que comenzaron al alza este año en el mundo van a comenzar o van a seguir creciendo, pero a ritmo bastante más moderado, en función también de las recuperaciones que vayan mostrándose en distintos sectores y en distintos países. Las tasas que han ido al alza, sin lugar a dudas, son las tasas de los países latinoamericanos y sobre todo Chile y Perú, que muestran un alza importante. Y esta alza, sin lugar a dudas, es reflejo también de los fenómenos políticos que se han estado dando en las distintas economías. Y que sin lugar a dudas, todos quienes están o forman parte del Fondo E, de la AFP, lo han reflejado y lo han sentido en su bolsillo. Aunque no lo vean en el bolsillo, lo van a ver por lo menos en el estado de cuenta. Dicho eso, creemos también que las economías desarrolladas y el sector tecnología siguen siendo atractivos, aunque están bastante caros. Hoy día no es fácil llegar y comprar porque tienen valoraciones las compañías y los índices en general bastante altos. Sin embargo, creemos que hay sectores que se han ido beneficiando y que se van a seguir beneficiando con la recuperación, y esos sectores desafortunadamente están en la parte desarrollada del mundo más que en las partes emergentes, cosa de ver el gráfico de la derecha que muestra algunos índices latinoamericanos donde en general todos están relativamente planos respecto a lo que estaban hace un par de años atrás. En cambio, el gráfico de la izquierda muestra aumentos de casi 200%, de 100% en los índices tecnológicos y en los índices desarrollados. El índice que menos ha crecido, que es el Nikkei, claramente tiene crecimientos de 2 dígitos en 2 años, mientras que nosotros, salvo México, en general están bastante al debe, todos con crecimientos negativos. Y para ir cerrando esta primera parte, ¿cuáles son nuestras recomendaciones en momentos de hacer asset allocation y tomar decisiones de inversión? Sin lugar a dudas, creemos que a pesar de todo lo caro y de todas las correcciones que se puedan dar, la renta variable desarrollada, la tecnología y Asia emergente deberían generar retornos mejores que el promedio en lo que es inversiones internacionales. Del mismo modo, activos en renta inmobiliaria globales han mostrado una recuperación importante y vale la pena estar ahí. Cuando hablamos de renta inmobiliaria no estamos hablando de los típicos edificios o de oficinas que regularmente se ven, que claramente son una parte importante, sino estamos hablando de centros de distribución logístico, como los de Amazon, cosas por el estilo. Estamos hablando de los servidores de las nubes, ya que tienen toda una infraestructura y que se arriendan y que se gestionan. Estamos hablando de torres de celular, de telefonía, que forman parte de estos activos de renta inmobiliaria y que sin lugar a dudas son los llamados a liderar el crecimiento y la demanda hacia adelante. En cuanto a renta fija, sin lugar a dudas, la renta fija desarrollada y sobre todo la high yield o de las empresas, entre comillas, más riesgosas de la economía desarrollada, junto con las inversiones, los activos de corta duración, son los que lucen mejor en esta coyuntura y que los deberían permitir afrontar de mejor manera alzas de tasas eventuales que deberíamos ver más temprano que tarde. Y por último, con una visión de largo plazo, todo lo que dice relación con private equity luce bastante atractivo. Es ver lo que está pasando con las unicornios chilenas como Notco, Fintual y otras compañías que sin lugar a dudas lucen bastante atractivas y que hoy día están entre comillas de moda. Pero más allá de la moda, sin lugar a dudas, son compañías o son nichos que hay que tener algún tipo de inversión en el futuro. Así llegamos a Chile. Chile bastante electoral el año. ¿Qué creemos nosotros en Radon? Creemos que este año deberíamos crecer sobre el 9%, ajustándonos bastante próximo y crecer algo así como el 2%. La principal expansión va a estar sin lugar a dudas de la mano del consumo, y eso se refleja tanto en el consumo también como en el crecimiento de las importaciones. Es cosa de ver las ventas de automóviles, nuevos y usados, las ventas del retail, por decir algo, que sin lugar a dudas reflejan un poco el consumo reprimido que teníamos después de años de confinamiento. La inversión
sin lugar a dudas, va a estar muy supeditada a toda la discusión política y legislativa y sobre todo constitucional, pero creemos que debería seguir creciendo, sobre todo en proyectos relacionados con la minería, que sin lugar a dudas hoy día vemos que está a plena capacidad productiva. De hecho, no se puede seguir produciendo más. Y en el margen cae la producción porque están los yacimientos a una plena capacidad productiva. En cuanto a la inflación, creemos que vamos a cerrar el año en torno al 3,6%, 3,5% si es que los ajustes sobre el MEPCO, que es este Fondo de Estabilización de los Combustibles, se hace más bien permanente, pero vamos a tener una inflación sobre el 3% sin lugar a dudas, y ya más controlada hacia el próximo año, con tasas de interés que van a ir subiendo. Creemos que este año debería subir una vez más la tasa de política monetaria y el próximo año al menos 2 veces de 25 puntos base cada vez. En cuanto al tipo de cambio, podríamos estar hablando de un intervalo en torno a 750, 800 pesos de aquí a fin de año, para después ya estar más tranquilo en torno a los 750. Vemos que el tipo de cambio es una de las monedas que ha tenido el peor desempeño a nivel global en la última semana, y eso probablemente es algo que se va a seguir dando a pesar de las buenas cifras que tenemos en cuanto a desempeño de la pandemia y en cuanto a actividad económica. Donde estamos bastante más preocupados en Radom, fundamentalmente en todo lo que dice relación con el mercado del trabajo, con la tasa de desempleo, que si bien es cierto, hoy día está en niveles de 9,5%, creemos que va a seguir bajando. La composición del mercado de trabajo es lo que preocupa y es lo que vamos a discutir luego. ¿Ya? Sin lugar a dudas, nos va a favorecer y nos va a seguir favoreciendo el precio del cobre, que ha tenido correcciones importantes en los últimos días, pero sin lugar a dudas sigue cayendo, igual va a tener muy buenas perspectivas hacia adelante. Un elemento que a mí en lo particular me llama siempre la atención es lo que está pasando con las expectativas. El gráfico de la izquierda muestra las expectativas de personas y empresas, y lo que estamos viendo en general es que las empresas tienen una visión algo más optimista, sobre 50 el nivel de optimismo, bajo 50 el nivel de pesimismo, y las personas, que es el índice rojo, ¿ya? Y las perspectivas para comprar artículos durables, que es la línea azul, vemos que si bien es cierto, en el margen los últimos meses ha estado repuntando, sigue en terrenos que están históricamente bajos. O sea, niveles de 20 puntos, de 30 puntos, no lo habíamos visto ni en las peores crisis. Y eso claramente es una señal que tenemos que tomar en cuenta para lo que venga hacia adelante. ¿Ya? El gráfico de la derecha muestra que en general la línea roja, que es el índice de certidumbre económica del Banco Central, ha tendido a reducirse, pero todavía estamos en niveles bastante en línea con los que veíamos en octubre del año 2019 y muy por encima de los niveles que veíamos incluso en años no tan buenos como el 2014, 2017. En cuanto a la actividad económica y el empleo, claramente hoy día vimos, o esta semana comenzamos con una cifra histórica, récord en cuanto a actividad económica, explicada sin lugar a dudas por una baja base de comparación, porque hace un año atrás estábamos todos encerrados, pero adicionalmente también por un desempeño importante del sector servicio y del sector consumo. Y eso es algo que se ve en el gráfico y es algo bastante importante que tenemos que considerar. La minería en el margen cayó, pero a pesar de los altos precios, eso muestra que también el sector minero está a full capacidad y ya no puede seguir produciendo. Y ahí es de la importancia que implica tener nuevas inversiones para seguir satisfaciendo la demanda global por materias primas y en particular el cobre. El mercado del trabajo, que es el gráfico que vemos a la derecha, nos muestra una tasa de desempleo, que es la línea roja que está cayendo, lo cual es bueno, pero sin embargo nos llama a ocuparnos la línea azul. La línea azul es la tasa de participación, que como vemos está en torno al 56%, y eso es prácticamente 10 puntos porcentuales más baja de lo que veíamos hace un par de años atrás, al comienzo de la pandemia. Y sin lugar a dudas, esa es una señal relevante. ¿Por qué? Porque la pandemia destruyó algo así como 1,5 millones de empleos.
se han recuperado la mitad y queda la otra mitad por recuperarse, y probablemente es la mitad más difícil. Vemos sectores como construcción, comercio y industria que van a seguir y han estado creando un nuevo empleo, pero tampoco les queda mucho más. Entonces, en general, tiene que recuperarse una cifra importante de nuevos empleos que no se han recuperado y que va a ser más difícil recuperarse hacia adelante. Sin lugar a dudas, un elemento relevante que tenemos que tomar en consideración dice relación con el crédito. Hemos visto que la última cifra continúa mostrando una caída importante en la tasa de crecimiento del crédito. Solo las colocaciones de vivienda ya están creciendo a tasas positivas año contra año, y esto viene muy de la mano con lo que está pasando con los créditos a empresas. Los créditos a empresas y sobre todo a las grandes empresas han estado cayendo, y eso es una señal de preocupación porque muestra que las compañías no están todavía en un carro de recuperación de la actividad que sea, entre comillas, consideradas normales. ¿Ya? La parte buena de esta historia, sin lugar a dudas, están en los niveles de las tasas de interés, que si bien es cierto, están aumentando y todavía muy por debajo en torno a los promedios históricos. Y eso todavía hace atractivo ir y tomar deuda porque claramente está barata, entre comillas. Y la otra buena noticia, sin lugar a dudas, está en la que es la gestión de la mora y de los incobrables del sistema financiero, que sigue estando baja, históricamente baja, mejor dicho, ¿ya? En todo lo que es consumo y también en la parte comercial. Y eso, sin lugar a dudas, habla muy bien del chileno, porque otros países que también han tenido estos episodios de eventos positivos y de inyecciones de liquidez positiva, producto de retiros de AFP, también malgastado el dinero. En cambio acá, el chileno hoy día no tan solo ha gastado, y lo ha pasado relativamente bien cuando después de varios meses de pasarlo mal y años de pasarlo mal, sino que también se ha puesto al día en sus compromisos, y eso también es una señal súper rescatable y que tenemos que considerarla hacia adelante porque habla muy bien de nosotros como país. Otro elemento a considerar, sin lugar a dudas, es el sector externo. La demanda por nuestros bienes de China, Estados Unidos, fundamentalmente, ha continuado creciendo. En el margen, las exportaciones están creciendo 20%, están creciendo 20% a nivel agregado, aunque minería lleva la delantera en cuanto a la contribución. Otra cosa importante es que el sector externo nos está beneficiando porque las importaciones siguen aumentando, ¿ya? Y esto fundamentalmente en bienes de consumo durable, computadores, televisores, celulares, también en vehículos, pero no tan solo bienes de gasto de consumo, sino también en bienes de capital, y ahí destaca, por decirlo, todo lo que dice relación con los bienes y vehículos de transporte. En cuanto a los precios, tenemos, como hemos visto, un alza importante en la inflación. De hecho, para este mes de julio se espera algo así como 0,3% de inflación, 0,4% variación mensual, que eso nos llevaría a una inflación año contra año mayor al 4%, que es como el techo del objetivo del Banco Central, pero sería algo más bien transitorio. También vemos que para agosto el efecto del precio de los combustibles va a tener una caída, y eso ya vemos inflaciones más en torno al rango meta del Banco Central. Creemos que hay dos temas a considerar en cuanto a la inflación. Uno es la mayor demanda que tenemos todos por bienes y servicios, que sumado con el problema en los inventarios, ya lleva también a que algunos precios hayan subido de forma importante, sobre todo los vehículos nuevos y usados, y eso es algo que se debería mantener por un tiempo relativamente acotado. Creemos que después esto debería normalizarse una vez que a nivel global también aumente la oferta de este tipo de bienes. Esto no es un producto, perdón, esto no es un problema propio de Chile, sino es algo más bien transversal. Otro elemento importante, como les decíamos, es lo que está pasando con el combustible, pero también con el tipo de cambio. Vemos tipos de cambio que están subiendo, y eso
El peso se está depreciando, ha continuado depreciándose y eso también debería traspasarse en una mayor inflación de bienes transables que debería también reflejar un nivel de precios agregado más alto en el futuro. Y eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Otra cosa importante en el gráfico de la derecha es lo que hemos visto en los últimos trimestres, que está pasando con la compra y venta de dólares. Aquí hay un gráfico, las barras muestran las compras mensuales de dólares por privados en Chile, por personas, empresas, y lo relevante es que desde octubre del 2019 hasta ahora, el promedio de compra de dólares aumentó algo así como 3.000 millones de pesos por mes, ¿ya? Respecto al promedio que teníamos antes de octubre del 2019. Y eso es un reflejo de lo que ha estado pasando con la conducta de los agentes, que prefieren tener una parte de sus activos financieros en moneda extranjera y no todo en pesos chilenos. Y es algo bastante relevante y algo que tenemos que tomar en consideración. Sin lugar a dudas, el peso del cobre, la demanda por otros bienes, ya ha contribuido a que el precio del tipo de cambio, junto con las ventas que ha hecho el fisco para financiar sus gastos, ya hayan contribuido a que el precio de la moneda no se siga depreciando. Pero hay que tomar en cuenta también la demanda por dólares, que ha también llevado a un mayor nivel hacia el valor del peso respecto al dólar. ¿Qué es los riesgos y oportunidades que estamos viendo? Sin lugar a dudas, toda la discusión constitucional es un desafío. Tener la foto que ahí aparece no es algo menor, ¿ya? Puede ser una parodia, pero sin lugar a dudas genera ruido. Y genera ruido porque se requiere tener una capacidad productiva más amplia, con mayor crecimiento futuro en Chile, y ese crecimiento futuro requiere más inversión. Y claramente, cuando hay ruido en todo lo que dice en relación con la nueva constitución y las leyes que se puedan despachar en el futuro cercano, genera problemas precisamente en invertir, que es lo que nos va a permitir crecer hacia adelante. Y esto es particularmente relevante porque si una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que tenemos bastantes déficits. Déficit en capital físico, déficit en capital humano, y ahí la vivienda es un elemento súper importante. Y lo que estamos viendo es que los déficits en vivienda se han acentuado y eso sin lugar a dudas es algo que se tiene que gestionar de forma importante en lo que viene. Y este nuevo Chile, para ir terminando, nos hace ver y nos hace estar atentos de varias cosas. Primero, Chile cambió, hay un nuevo escenario y sobre ese escenario se tienen que tomar las decisiones. Ya no vale la pena mirar al retrovisor porque tenemos que mirar adelante y lo que se ve adelante es distinto de lo que se ve atrás. Por lo tanto, hay que ver cómo se financian los nuevos desafíos, cómo se financian los desafíos que como país veníamos trayendo, ya en un escenario que es más complejo. No es bueno ni malo, sino es más complejo y tenemos que gestionarlo de alguna manera. Sin lugar a dudas, la diversificación y ver nuevas oportunidades que antes no veíamos porque no lo necesitábamos, va a tomar en cuenta o nos debería favorecer también desde el punto de vista de las inversiones, sabiendo dónde estar y dónde no estar. Nosotros como país nos vamos a ver beneficiados por la recuperación global y si bien es cierto, vamos a seguir sufriendo los efectos de la pandemia del COVID, vamos a estar en una mucho mejor posición que todos los países latinoamericanos y sin lugar a duda que muchos otros países desarrollados. Por lo tanto, también tenemos que ver cómo eso a Chile nos puede favorecer en el corto y mediano plazo. Y como país nosotros tenemos que reenfocarnos, buscar un nuevo norte, buscar un nuevo horizonte, ¿ya? Y eso es algo que sin lugar a dudas nos tiene que comprometer a todos y a todas. ¿Por qué? Porque mientras existan ciudadanos insatisfechos, vamos a tener países que van a estar pasándolo mal y que van a estar deprimidos. Como les decía, la solución no es mirar atrás, creemos que la solución no es estar deprimido ni nostálgico, recordando los bellos momentos del pasado,
o diciendo que todo lo pasado fue mejor, sino a ver cómo seguir avanzando hacia el futuro y sin lugar a dudas este país va a ofrecer muchas oportunidades, como el mundo también va a ofrecer muchas oportunidades, porque la recuperación va a ser para todos, no va a ser para todos al mismo ritmo, y eso es clave al momento de ver las oportunidades y todo lo que hice en relación con la diversificación. Eso es lo que tenía para hoy. Muchas gracias por su atención y los llamo a hacer preguntas al chat para que podamos ir poniéndolas acá. Gracias, Felipe. Tenemos acá algunas preguntas. La primera, ¿cómo vislumbras tú el impacto de toda esta coyuntura que exponía en el mercado inmobiliario para los próximos años? ¿Lo ves estable? ¿Lo ves volátil? ¿Cómo lo percibes el mercado inmobiliario? El mercado inmobiliario con muchas oportunidades, muy atractivo, pero también con muchas incertezas. ¿De acuerdo? Hay varias cosas que nosotros tenemos claras. ¿Cuáles son esas? ¿Me escucha, Pato? Sí, Sí, te perfecto. perdí, perdón. No, como les decía, el mercado inmobiliario nosotros lo vemos con muchas oportunidades. Vemos que las tasas de interés para la vivienda están históricamente bajas. La demanda por las necesidades de vivienda de la clase media son tremendas. En los sectores más desposeídos también. O sea, vemos todo un tema con la vivienda social que es bastante interesante, que no solamente dice relación con la discusión constitucional del derecho a la vivienda, sino también con las necesidades propias de las personas. ¿Ya? Si bien es cierto, en el corto plazo vemos bastante complicado el sector en cuanto a los costos de vivienda, perdón, los costos de edificación han subido brutalmente por problemas de escasez, por demanda, la, la, la demanda por mano de obra no se está cubriendo, ¿ya? Y eso claramente genera efectos importantes en los costos que afectan los márgenes del sector inmobiliario, pero que sin lugar a dudas van a ser acotados en la medida que se vayan recuperando todas las cadenas productivas y procesos de valor. Pero dicho eso, es un panorama bastante auspicioso porque hay mucha demanda y va a seguir existiendo mucha demanda. No tan solo de vivienda social, sino también de viviendas para la clase media. Y desafortunadamente el sector no ofrece muchos beneficios ni muchas oportunidades, porque lo que estamos viendo hoy día es un mercado de vivienda donde los precios están al alza, en algunos segmentos siguen subiendo, y no solamente el precio de la vivienda, sino también los arriendos. Se están recuperando los mercados y eso claramente va a presionar los precios. O sea, no vemos grandes ajustes en los precios en el corto plazo, salvo algunos segmentos de nicho con viviendas de alto valor que hoy día probablemente están mucho más lentas en la venta, pero en general la velocidad es bastante dinámica de lo que es la venta de viviendas nuevas y también usadas. Por lo tanto, es un sector con muchas oportunidades que tenemos que verlo con bastante atractivo, tomando en Ok. consideración todos los problemas, evidentemente, y todos los desafíos, todos los temas de pandemias, confinamientos que afectan, sin lugar a dudas, pero bueno, es parte de la dinámica propia que nos está tocando vivir por la pandemia. Acá llega otra pregunta. ¿Cómo así explicado en peras y manzanas y desde un prisma económico, no desde la lógica de juicios de valor políticos, pero toda esta cantidad de dinero que ha salido de las AFPs y se han ido a los propios personas, los ciudadanos, y otras al mercado, derechamente en consumo. ¿Cómo impacta a la solidez económica de Chile todos esos miles de millones que han salido de las AFP a los contribuyentes? Oye, tremenda pregunta. ¿Qué te puedo decir? Bueno, primero que todo, a corto plazo bastante bien. Es cosa de ver la recuperación en el consumo que se ha estado reflejando en ese tipo de bienes que la gente los está comprando. También en todos los indicadores de mora que estábamos viendo. Muchos bancos, por no decirlos todos, tuvieron que provisionar esperando que la gente y las empresas no les pagaran. Y lo que ha estado ocurriendo es un fenómeno contrario.
porque la gente fue a pagar, ¿ya? Y eso es bastante bueno. No todo es malo, ¿de acuerdo? ¿Dónde están los grandes problemas? Sin lugar a dudas, en todo lo que hice relación con el financiamiento. O sea, las tasas de interés de vivienda, los grandes demandantes son las AFP, por lo tanto, si los bancos les cuesta, hay menos demanda por instrumentos de deuda hipotecaria, bonos hipotecarios, cosas por el estilo, sin lugar a dudas también ellos lo van a tener que reflejar en el precio de los nuevos créditos. Y eso va a tener que elevar el costo de la deuda que tengamos las nuevas personas que vayan a tomar un financiamiento. Pero sumando y restando, claramente en el corto plazo ha sido favorable, en el mediano plazo probablemente no tan favorable. Vamos a tener que ver ajustes importantes. Las AFP han tenido que liquidar muchas de sus inversiones y esas inversiones ya al final del día han perdido valor. Por lo tanto, tienen un valor que tal vez, a mi juicio, hoy día es más bajo del que realmente valen. Y ahí, sin lugar a duda, también hay oportunidades que si uno le tiene fe al país, puede ir y tomarlas y aprovecharlas. Hoy día, una de las bolsas más baratas que está en el mundo es la bolsa chilena, ¿ya? Todos sabemos por qué, pero la pregunta es, bueno, ¿pero qué es lo que viene después? O sea, ¿compramos, vendemos? Ya, esa es la gran interrogante. Y lo que sí nos tiene que llamar a reflexionar probablemente es el efecto credibilidad que como país estamos generando con estos cambios sucesivos. Cuarto retiro, el cuarto retiro va a llegar un quinto retiro y el sexto retiro y así. Y eso probablemente genera una incertidumbre, sobre todo en grandes decisiones de inversión a nivel país, ¿ya? Que sí nos va a costar más caro. O sea, es un detalle. O sea, una de las pocas cosas que tenemos seguro es que en los próximos años vamos a ganar más plata, vamos a tener mejores sueldos, ¿ya? No significa que podamos comprar más bienes y servicios, porque probablemente vamos a tener también mayor inflación. Entonces, ahí hay que ir gestionando eso y cómo se puede ir lidiando. Pero sin lugar a dudas es un elemento que tenemos que considerar. Mira, Ok, hay una pregunta que dice, ¿se prevé un buen panorama para emprender el año 2022 apuntando al sector minero? O sea, sin lugar a dudas, el sector minero es uno de los sectores con mayor potencial en la economía chilena. De hecho, es uno de los sectores donde se está invirtiendo más. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de minería, no solamente hablamos del concentrado de cobre y de otros minerales, sino también de todas las actividades anexas, transportes, telecomunicaciones, comercio, y eso genera un panorama bastante auspicioso hacia adelante. Los últimos meses hemos visto que la actividad minera ha estado cayendo año contra año, y eso se debe a que el 2020 fue un año con producciones récord. Escondida, la mina más grande del mundo, tuvo producciones récord en el segundo trimestre del año pasado. Y eso claramente nos tiene una base de comparación bastante atractiva, o muy desafiante, mejor dicho. Pero en general es un sector que hoy día luce bastante bien. No tenemos que mirar solamente el precio puntual del cobre, pero hoy día las perspectivas del precio del cobre a 6 meses están considerablemente más arriba de lo que estaban hace un par de años. Por lo tanto, sin lugar a dudas, es un sector que tenemos que verlo con particular y optimismo hacia adelante. Y no solamente ese sector, sino todos los sectores colaterales que ahí están. ok. Una pregunta de orden práctico. Si alguien se quiere comprar un auto que hoy cuesta 25 millones, ¿lo compra o no lo compra? ¿O se espera a 2022 para comprar? Ay, bueno, esa pregunta depende de cada uno. ¿Cuál es su propensión marginal a consumir? Esa es una respuesta de economista, pero básicamente lo que estamos viendo y lo que se está reflejando, no tan solo en la compra de autos, sino de todos los bienes en la economía, es que hay mucha demanda por bienes, ¿de acuerdo? Y probablemente hay poca disposición a esperar, ¿ya? Y eso también se refleja en mayores precios. ¿Cuál es el gran problema? El problema que está viviendo Europa, que los costos de transporte están aumentando y no hay shipping, no hay, ¿cómo se llama?
transporte de embarque. Y eso es algo que lo está viendo China con Europa, lo estamos viendo, lo vamos a vivir nosotros también, y es algo que continúa. Y eso, claramente, nadie nos asegura que el 2022 tengamos normalizado todo lo que es suministro. Piensa que en el caso de los autos en particular no hay chips. O sea, no se pueden hacer los autos porque no hay cómo ensamblarlos. Y como son cadenas de producción, tú no puedes avanzar con otras partes de los vehículos porque no tienes dónde almacenarlos tampoco. Entonces, es un problema logístico que es tremendo. ¿Ya? Así que, dado eso, dado que las tasas de interés están subiendo, si es que lo van a comprar con deuda, yo creo que lo mejor es comprarlo lo más pronto posible y salir a taquillar antes que cierren de nuevo. Oye, otra pregunta, ¿cómo nos afectará en el precio la hiperinflación esperada en Estados Unidos? Que por la cantidad de 3 billones de dólares se lanzaron al mercado, también la nueva moneda que se anuncia su lanzamiento como el criptodólar, ¿cómo nos vemos en el futuro por nuestra dependencia del dólar? A ver, yo creo que hay dos cosas súper importantes. Efectivamente, la inflación es un fenómeno monetario, y así lo muestra la evidencia, y cuando tú metes tanta cantidad de dólares a una economía, como pasó en China, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Chile pasó un fenómeno muy parecido al de Estados Unidos, se espera más inflación, ¿de acuerdo? Eso es un dato. No lo hemos visto. ¿Se ha visto más inflación? Sí. Pero esta inflación debería ser transitoriamente elevada por factores básicamente de racionamiento de la oferta. Así lo dice el presidente de la Reserva Federal y así lo están tomando ellos también. Y es por eso que en Estados Unidos, a pesar de que la inflación esté año a año sobre 5%, ya no se han elevado las tasas de interés y recién se está poniendo fecha para terminar los estímulos cuantitativos. Y eso, sin lugar a dudas, nos hace suponer que las tasas de interés van a comenzar a subir, ¿ya? Y esto va a tener efectos sobre el costo del crédito que son bastante normales y deberían ser sanos. Recordemos que la inflación es mucho más costosa para la economía que la alza de tasas de interés, porque afectan a todos. Entonces, eso es un elemento súper importante que hay que tomar en cuenta, y lo dije en parte en la presentación, nosotros queremos que los bancos centrales del mundo van a seguir estimulando la economía. En Chile, el Banco Central va a subir su tasa de política monetaria, pero lo va a hacer a un ritmo bastante pausado, aunque tengamos inflaciones puntualmente altas. ¿Por qué lo va a hacer pausado? Porque claramente la fragilidad del crecimiento es algo que tenemos garantizado. Nosotros no esperamos crecer mucho, de hecho, no solamente nosotros, sino el resto de los analistas ven un ajuste brutal en la expansión de la actividad económica el 2022. Y eso hay que tomarlo en consideración. Y respecto a las criptomonedas, eso es un fenómeno que todavía está en pleno desarrollo. Yo creo que la tecnología es maravillosa de los criptoactivos, ¿ya? Pero todavía como moneda tiene muchos desafíos. Es cosa de ver lo que pasa, que habla Elon Musk y sube y baja, pero en general una moneda también tiene que tener una cierta estabilidad. O sea, si tú la quieres usar para comprar el pan, esa moneda te tiene que garantizar lo que tú tienes en tu cripto billetera, garantizar comprar un kilo de pan mañana. Y con la volatilidad de precios, no, eso no está garantizado, no está cubierto. Entonces, solamente le queda para países como Venezuela, donde, claro, la inflación también se los come. Entonces, tener plata, tener criptoactivos, es igualmente, la pérdida de valor es similar. Entonces, todavía, yo creo que en el mundo ese es un fenómeno que todavía está en desarrollo, que todavía no es un elemento de primer orden y para preocuparse y considerarlo. Otra pregunta es cómo puede afectar la sequía a la actividad económica, ya que el factor complica el sector de agricultura y la generación de trabajo en épocas de cosecha y en disponibilidad de dólares. Bueno, efectivamente, la sequía es un elemento súper potente y relevante. No tenemos claridad cuándo vaya a llover y probablemente lo que hay que empezar ya y que las autoridades y los sectores están metidos en ello, en cómo
proveer agua a las distintas zonas, ¿ya? No tan solo para el riego, sino también para el consumo humano. O sea, mucho se habla en la Constitución del tema del agua, del derecho al agua, de quién es el agua, pero en realidad yo creo que la pregunta es ver cómo sacamos el agua del mar y llevarla a los embalses y, y cómo generar eso. La tecnología está, o sea, en la minería se utiliza así, o sea, se sube, no sé, a 1000 metros, 2000 metros, el agua desde el mar en la región de Antofagasta, y probablemente es lo que va a que empezar a hacer en todas partes. Y ahí la gran discusión, yo creo, de mediano plazo es ver cuándo comenzamos a bombear agua para generar mucho más valles fértiles y productivos. Y ahí probablemente yo veo que si esto funciona al estilo de Israel, podríamos tener también un, un sector agrícola bastante más dinámico a mediano y largo plazo. En el corto plazo los desafíos claramente están, porque no tan solo la lluvia, sino también la disponibilidad de trabajo está afectando, y la pandemia ha afectado mucho eso, sobre todo con trabajadores extranjeros que no han venido a Chile a trabajar. Y eso probablemente va a seguir así por un buen tiempo. El tema de los dólares, bueno, yo creo que la gran discusión acá es ver eh, qué pasa con la demanda por dólares respecto a los activos locales. O sea, cuánto de nuestro portafolio queremos tener en pesos o en dólares. Yo soy súper honesto con usted, al 2019 los portafolios que nosotros recomendábamos teníamos un 15% de dólar, 85% de Chile, porque veíamos muy atractivo a la economía chilena como un todo. Después de lo que pasó en octubre del 2019, claramente ese rebalanceo se dio y hoy día estamos en algo así más del orden de 50 y 50. Y eso, sin lugar a duda, genera efectos también sobre la demanda de dólares. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es un reflejo de eso. Por lo tanto, eh, es un elemento también a considerar más que el sector económico, agricultura en particular, en, en el mediano plazo. O sea, eso es una de las variables más relevantes que tenemos que ir monitoreando porque va a hablar mucho y es la que más rápido habla del apetito que tenemos por Chile respecto al resto del mundo. La última pregunta. Nos preguntan sobre el tema de la minería, que está defendiéndose, nos dice Felipe, frente a Felipe Carrasco, a las turbulencias económicas en nivel nacional e internacional. Entonces él preguntaba tu mirada respecto al royalty y un poco las políticas del terror que él dice que se están produciendo. Bueno, efectivamente, a ver, y aquí, bueno, habla un poco más de política esto, pero claramente el royalty, como está planteado en el Congreso, puede ser ley, y si es una ley, va a durar poco, porque es una ley que está mal hecha, ¿ya? Y va a durar poco porque en realidad las compañías no son viables con esa estructura. Entonces se va a paralizar y se va a tener que regular. O sea, yo creo que hay malas leyes y malas leyes. Y una ley como la del royalty, esto queda grabado, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, una ley Mira, como la que hoy día se está planteando el royalty genera tantos desafíos y posibilidades de mejora que si llega a ser aprobada como está, se va a realizar una reforma muy rápido. Por lo tanto, sus efectos serían más bien acotados. O sea, no habría, hay tanto por mejorar o por hacer mejor en esa ley que claramente no generaría efectos permanentes sobre la actividad económica. Sí, probablemente generaría paralizaciones de inversiones, todas las inversiones de minería son de mediano y largo plazo, pero sí generaría paralizaciones relevantes y ese ha sido un problema. Y un problema porque claramente el mundo hoy día es un mundo más verde, es un mundo que demanda más aquí lo mismo dice Felipe, electromovilidad, y eso implica una demanda no solamente por baterías de litio, sino también de cobre mucho más alta. Y nosotros tenemos que ir a proveer
y cubrir esa demanda de mineral que no lo vamos a lograr hacerlo si no tenemos hoy día inversiones que garanticen 5 a 10 años más de satisfacer esa oferta, perdón, esa demanda. La oferta de 10 años más se define hoy día y esas inversiones hoy día son las que están en stand-by. Pero van a seguir dándose a futuro porque no somos unos actores relevantes ahí. Pero algo muy similar ocurre también con Perú. O sea, en la industria del cobre, como en todo, está bajo amenaza. No tan solo en Chile, sino también en Perú. Perú es un mini Chile en lo que es producción de cobre. Felipe, estamos llegando a la hora, tenemos que ser muy puntuales y te queremos dar las gracias por tu gentileza, por toda tu presentación. Tuvimos 30 personas permanentemente online, a los cuales les damos las gracias por haber estado acá presentes. Recordarles que en el área de U corporativos hay todo un equipo de profesionales en el cual es parte Felipe también, que puede prestar diseños de programas y desarrollo de contenido para las empresas, para desarrollo interno cerrado, y estamos todos a disposición de empresas de todo Chile. Y dicho esto, Felipe, 1.000.000 de gracias, muy gentil. Gracias, Marcela, por todo el apoyo y la colaboración para sacar adelante esta actividad. Así que, y muchas gracias a todos quienes han estado hoy día presentes. Mucho, mucho gusto y espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias. Sí, Muy bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. eso, bueno, U Corporativos de Educación Ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile les agradece a todos la participación esta tarde, especialmente, bueno, Felipe, excelente webinar. Patricio, gran invitado tuviste, así que muchas gracias. Y bueno, los estaremos invitando para futuras actividades. Muchas gracias y muy buenas noches ya. Así que hasta luego. Adiós. Buenas noches. Adiós.